tardes, mi nombre es Agustina Rodríguez. El día de hoy primero les voy a hablar de los modelos de ciudadanía. Después del paso del término de ciudadanía por las distintas civilizaciones antiguas, entrando al siglo XX, su término o definición se conceptualiza de una forma más sistemática. El responsable de esto es Marshall, que tras considerar el término romano poco viable o aceptable, trata de buscar nuevas formas o modelos de ciudadanía existentes. Entre estas se conocen principalmente 7 modelos. Está la ciudadanía liberal. Empezando con el modelo ciudadanía liberal, se puede decir que este es un modelo hegemónico. Durante muchas décadas ejerció supremacía y superioridad dentro de todos los estados. Además defendió ciertos puntos muy importantes para la época, entre ellos está la libertad. Esta ciudadanía se apropió del término libertad negativa, en el que el Estado no podía interferir en la voluntad de los individuos, y cada uno de los ciudadanos ejercía su libertad como le pareciera mejor. Después está el uso de la moral pública. En este punto se defendió la moral de tipo privado y se reducía un poco la moral pública, a menos que estuviera por fuera de la legalidad. Este aspecto se tomó en cuenta para poder separar el ámbito privado del ámbito público. Con respecto a la participación política, este tipo de ciudadanía se vincula con el capitalismo industrial. Este capitalismo es aquel en el que el individuo, con respecto a la política, únicamente va de acuerdo a sus intereses o beneficio particular. El siguiente punto es la neutralidad del Estado. El Estado no puede participar ni en el ámbito moral ni político en las decisiones de cada uno de los individuos. Por tanto, no puede intervenir abiertamente en cuestiones éticas de la sociedad. Por último, se encuentra el individualismo. Este es el elemento más importante de la ciudadanía liberal. Hace que cada uno de los individuos tenga libertad. Se tiene el modelo de ciudadanía republicana. Este modelo adquiere más y más importancia debido a la problemática que sufre el modelo de ciudadanía liberal para estas épocas. Esto ocurre en la segunda mitad del siglo XX. Los autores más representativos de este tipo de ciudadanía es Habermas, Arendt, Foucault y Skinner, y defendiendo ciertos puntos que consideraban importantes. El primer aspecto para ellos es la igualdad. Este término no debe tomar únicamente jurídicamente o de una forma política, sino que de una forma más formal y más profunda, para corregir todas las desigualdades de la sociedad, ya sean socioeconómicas, culturales y demás. Con respecto a la justicia, los ciudadanos republicanos ven más importante el ámbito de los derechos del ciudadano que los derechos del hombre. Luego se pasa a la ciudadanía activa. En este aspecto todos los ciudadanos pueden tomar decisiones y esto hace que el objetivo de la ciudadanía sea la interacción y el diálogo en cada uno de los procesos del Estado y de participación dentro de una sociedad. Después encontramos el modelo de ciudadanía comunitarista. Dentro de este modelo se destacan autores como Weiser, McIntyre, Taylor, Sandel y Miller. Estos autores defienden una participación política activa al servicio de la identidad y de los intereses colectivos y correspondientes, es decir, que haya cierto equilibrio entre los intereses de todos los ciudadanos. En este modelo sigue existiendo la importancia de la libertad individual y de la persona dentro de una sociedad. Sin embargo, la adhesión grupal y la identidad colectiva se ponen por encima de la individual. Pues la comunidad se considera el ente principal de este tipo de ciudadanía.
Dentro de este modelo se destacan dos variantes, el nacionalismo y el comunismo. En el primer caso, en el nacionalismo se ve un esquema de inclusión y exclusión de acuerdo a los individuos, es decir, se diferencia los ciudadanos propios de la sociedad de los extranjeros. Después se encuentra la ciudadanía diferenciada. Este fue un modelo representado por autores como Hughes y Peterman, quienes defienden la igualdad que es interpretada a través de lo colectivo, no tanto de lo individual. Este tipo de modelo adopta una aplicación de políticas a favor de grupos minoritarios eh, que generan algún tipo de discriminación dentro del Estado, como mujeres, homosexuales, negros y demás. Después se encuentra la ciudadanía multicultural. Este modelo tiene muchos rasgos similares a la ciudadanía diferenciada. Su autor más importante es Kymlicka. Él defiende el pluralismo cultural, es decir, la pluralidad de culturas dentro de una sociedad. En esto se refiere a tres clases de grupos principales: los desfavorecidos, que son mujeres, niños y demás, los inmigrantes y las minorías nacionales. Este último grupo de minorías nacionales prefiere un autogobierno con autonomía que les mantiene la diferencia frente a los ciudadanos de lo común. Este modelo también fue criticado por Sartre. El siguiente tipo de ciudadanía es la posnacional. Su, su autor más importante es, ¿cómo se dice? Habermas. Él dedica su tiempo a estudiar los estados con pluralidad de nacionalidades y de culturas. Dice que estos nuevos estados conducen a respetar las diferencias de ciudadanía de tipo incluyente, como podemos ver acá. Se rompe con la vinculación entre la ciudadanía y los estados y las naciones. Además, la clave de este modelo es el patriotismo constitucional. Por último, en el cosmopolitismo cívico se encuentran los autores David Hell y Adela Cortina. En el primer caso, David, a través del cosmopolitismo cívico, estudia la democracia cosmopolita. Este tipo de democracia, las decisiones son tomadas únicamente por los ciudadanos y se evita cualquier tipo de interacción el Estado o de jerarquía y autoridad. Por otro lado, Adela Cortina trae a la luz una propuesta de Kant. En esta se pretende llevar a término o a terreno todos los aspectos jurídicos, dejando a un lado la moral. El segundo mapa conceptual es el tema cómo entender la globalización. Este tema se saca de la página WikiHow. Este mapa conceptual nos dice cómo entender la globalización mediante cuatro aspectos relevantes. Primero, las definiciones, las causas que genera la globalización, el impacto o consecuencias y la globalización en nuestra vida cotidiana. Primero, es importante entender las definiciones que establece el término globalización mediante diversos aspectos importantes dentro de una sociedad. Primero, podemos decir que la globalización no puede tener una sola definición que la encierra, debido a que la globalización abarca tantos aspectos de la vida moderna como las comunicaciones, el comercio, la cultura, la política. Es muy difícil precisar un solo significado. Es por eso que se presentan los siguientes 5 puntos importantes dentro de este aspecto de definiciones para poder tener un poco más claro el concepto de la globalización. Empezando por
Luego hay que definir la globalización como un fenómeno principalmente económico. La globalización es un fenómeno que ha creado o ha desarrollado una serie de acontecimientos a la expansión mundial de ventas, de producciones, de procesos de manufactura y mayores vínculos entre las economías globales de los distintos países. Ha desarrollado Hay que definir la globalización como la propagación y dominación de valores principalmente estadounidenses. La globalización, debido a las grandes prácticas políticas y económicas y culturales alrededor del mundo, específicamente en Estados Unidos, debido a la democracia y el capitalismo, el consumismo de bienes y la diversidad de culturas reemplaza la. Por último, la revolución social y el cambio de la diferencia del espacio y la distancia se toma desde el avance de la tecnología proporcionado por la globalización. Esto hace que por medio de celulares inteligentes, computadores, internet, haya una revolución con respecto a las culturas y a la economía de los países. El segundo aspecto para poder entender la globalización es saber y conocer sus causas. Estas causas se dan mediante el desarrollo de las potencias y países subdesarrollados. Se dan a partir de la tecnología, celulares, internet, computadores y demás. También las iniciativas políticas que pretenden terminar con la desigualdad tanto económica como social de los países, cosa que no se ha logrado porque unos están ya desarrollados y otros hasta ahora van en desarrollo. Y por último, vemos los acontecimientos históricos como la Guerra Fría, hablada anteriormente. Después hay que conocer los impactos de la globalización que se dan por medio de factores como macroeconómico, que son las grandes economías de las potencias mundiales, puede ser Estados Unidos o países europeos. También se da por la desigualdad de los ingresos en los habitantes, niveles socioeconómicos, estratos sociales y demás. También por la cultura, un gran impacto en la cultura debido a las nuevas tecnologías. Esto hace que cada vez vayan en declive las religiones y los grupos étnicos. Y por último, impacta el medio ambiente debido a emisión de gases de efecto invernadero. Por último, hay que conocer cómo es la globalización en nuestra vida y en nuestro entorno, mediante la observación primero de nuestra red de contactos. Si tenemos algún amigo en el exterior, si hablamos con algún pariente que esté en otro lugar y demás personas que no estén tan cercanos a nosotros, pero que por medio de las nuevas tecnologías podamos estar en contacto. También es muy importante observar nuestras pertenencias, entrar a nuestra casa y poder ver que nuestros electrodomésticos son importados de otros países, así como nuestros medios de comunicación o simplemente alimentos que son importados de países en desarrollo o potencias mundiales. Por último, podemos observar las. Estos son los aspectos a tener en cuenta para poder entender cómo es en realidad el concepto de globalización, su